propias palabras, indios de la raza primitiva del país, que fueron agricultores. Ambos murieron cuando él tenía 3 años, su madre durante el alumbramiento de su hermana María. Benito, junto con sus hermanas María y Rosa, quedaron bajo el amparo de sus abuelos paternos, Pedro Juárez y Justa López, igualmente indios de la raza zapoteca. En su pueblo, como sucedía en las poblaciones pequeñas, no existían ni las más elementales escuelas. Benito se daba cuenta que quienes aprendían a leer lo hacían viajando a la ciudad, ya sea costeándose una pensión o trabajando como sirvientes en las casas ricas, lo que alimentó su deseo de ir a la ciudad. El día 17 de diciembre de 1818, Benito se fugó de su pueblo, luego de mucho pensarlo. Al llegar a la ciudad de Oaxaca por la noche de ese mismo día, Benito Juárez le pidió el ojo a su hermana Josefa, quien trabajaba como cocinera para una rica familia de un comerciante extranjero de nombre Antonio Maza. Con el visto bueno del señor Maza, Benito se inició cuidando la granja, teniendo asignado un salario de 2 reales. La hija adoptiva del señor Maza, Margarita Maza, muchos años después se convertiría en la esposa de Benito. En pocos días, Benito conoció al sacerdote franciscano de la Orden Tercera, Antonio Salanueva, quien le admitió como aprendiz de encuadernador. El 7 de enero de 1819, teniendo tan solo 21 días de haber llegado a la ciudad, Salanueva recibe a Benito en su hogar y taller, además de ofrecerle enviarlo a la escuela. Salanueva fue pieza clave en la formación intelectual de Juárez, al que éste le considerara en un futuro su padrino. Salanueva tenía entre sus lecturas predilectas para Benito las epístolas de San Pablo. En 1834, la licenciatura. Después de ello, se casó con Margarita Maza. Durante el gobierno de Ignacio Comonfort fue el primer gobernador de Oaxaca, para después ser nombrado ministro de Gobernación y presidente de la Suprema Corte de Justicia. En el año 1858, Benito Juárez se convirtió en presidente de la República por primera vez. El 12 de julio de 1859, Benito Juárez decreta la primera de las normas de reforma, la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, que impidió a la Iglesia tener propiedades en México. Pero por no poder pagar sus deudas con Europa, debido al precario erario público, consecuencia de la Guerra de Reforma, el puerto de Veracruz fue invadido el 15 de diciembre de 1861 por una fuerza española de 6,000 hombres que no encontró resistencia, aunque poco después se retiraron del país. El Papa Pío IX también apoyó la invasión de México. La Iglesia Católica estaba fuertemente disgustada con la aplicación de las leyes de reforma en México. Posterior a ello, llegó Maximiliano y Carlota a México, y Juárez huyó al norte del país, entre muchos conflictos políticos y sociales, y decidió establecerse en Chihuahua. Mientras tanto, Maximiliano en la Ciudad de México informaba a su gabinete que el país estaba pacificado y que en pocos días el ejército imperial entraría a Chihuahua para acabar con Juárez. Pero eso no era todo. Él estaba teniendo muchos problemas con la Iglesia Católica. Después de ello, y muchos conflictos más, decidió abdicar. Recorrió el palacio de Chapultepec mientras indicaba las pertenencias a embarcar. Pensaba irse al puerto de Veracruz, pero fue detenido. Y posterior a eso, se ordena la matanza de Maximiliano el 19 de junio de 1867. Muerte. El 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas. Juárez regresó a la presidencia en el año 1871, haciendo grandes cambios en educación, reforma agraria, libertad de prensa y separación de la Iglesia y el Estado. Juárez tuvo una vida llena de retos, de desafíos, pero también de tristezas.
Murió el 18 de julio del año 1872 acompañado de sus hijas. Se dice que fue por una angina de pecho, aunque algunos historiadores afirman que fue envenenado por sus enemigos. Después de su muerte, hubo un mes de solemnidades en todo el país en su honor. Entre sus frases más